Hey, you. Bien, Jorge Carrigan, dramaturgo, historiador, ensayista, narrador. Bienvenido a la Casa del Ser, al Instituto Cubano de Ciencias Culturales. Te doy la bienvenida. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estoy a tu disposición. Sé que está metido de lleno y preparando un nuevo encuentro de teatro donde creo que vas a participar con un personaje muy interesante y quiero que me hable. Vamos a empezar con eso. Ok, bueno, empecemos por eso. Es una pieza de teatro. Yo realmente soy escritor, dirijo eventualmente teatro, pero como nunca me vendo es como actor. O sea, yo jamás digo yo soy actor, pero sí trabajo como actor eventualmente. Y en este caso me invitaron a participar en un proyecto en el que el título de la pieza es Las chicas de Copacabana y se desarrolla en un famoso cabaret neoyorquino de ambiente latino que se llamó Copacabana, no sé si existe todavía. Y me tocó un personaje ahí y un personaje muy interesante, por dos razones. Y una es que es un personaje femenino, o sea, formo parte de una orquesta femenina, por tanto he tenido que meterme en la piel de una dama, de una vieja dama, que además toca en una orquesta y canta. Para mí es un doble reto hacer un personaje de esas dimensiones y de esa condición, pero además es un reto cantar y cantar en escena, donde va a haber un público viéndome y eso me tiene entre ilusionado y aterrorizado. Imagínate, la preparación que lleva todo eso. Mucha preparación, estoy trabajando a full todo el tiempo, me ves, estoy sentado, me siento delante del televisor, bajo el volumen, entonces me pongo a pasar la letra o a cantar las canciones que deberé cantar. Es tremendo, o sea, no estoy en otra cosa que no sea eso. Me alegro que hayas empezado por esta pregunta para agotar el tema y poder hablar de otras cosas, porque si no nos pasaríamos todo el tiempo hablando de esto. Pero podemos recuperar la pregunta y seguir hablando en medio de la conversación que vamos a sostener. Óyeme, Jorge, eres graduado de la Escuela Nacional de Arte, ¿verdad? Sí, estudié en la Escuela Nacional de Arte en Cuba hace ya muchos años. Por cierto, que terminé el curso de trabajadores porque tuve, como pasa en la azarosa vida que le toca a uno muchas veces, pasa que me tocó el servicio militar cuando yo estaba empezando a estudiar y luego tuve que terminar el curso para trabajadores de la ENA. Realmente fue de la ENIA, que era en esos tiempos, después se llamó ENIT, una cosa de nomenclatura de nombres, que tiene que ver con los instructores de teatro. Lo que pasa es que yo, y voy a responder una pregunta que no me has hecho, no quería ser necesariamente un profe de teatro, que es de lo que se graduaba uno, ¿no? Para ir a trabajar en las casas de cultura, sino que mi interés era ser escritor, que es lo que era mi vocación desde niño, y entonces, y escritor de teatro, por razones que luego te puedo contar. Que me gusta la inmediatez de la reacción del público, ¿no? O sea, me aterroriza también, hablando de terrores hace un rato, escribir una novela, por ejemplo, e imaginarme qué pasa con Ángel Velázquez cuando está leyendo mi novela en su casa y entonces yo no sé si le gustó, si no le gustó, si le pareció bien, si no le pareció. Entonces en el teatro pasa que tú vas a ver una pieza de teatro mía y mientras tú miras la obra yo te miro a ti. O sea, miro al público, miro las reacciones, miro qué es lo que está pasando con el público en la medida en que la obra se está desarrollando. Y eso, ya con un poco más de edad, me he puesto mucho más calmado en cuanto a esto y ya luego he escrito narrativa, he desarrollado otros géneros, pero mi interés al principio era escribir, sobre todo teatro, por eso de la inmediatez del resultado, ¿no? De cómo uno veía inmediatamente lo que pasaba. Y entonces, bueno, empecé a escribir y cuando me gradué de la escuela, en lugar de irme a trabajar como profe de una casa de cultura, empecé a buscar otras vías a través del teatro para poder dedicarme a escribir, que es lo que he hecho la mayor parte del tiempo. Saliste de Cuba en la década del 90, directo creo que tengo entendido, ¿no? Si es así, al Canadá. Sí. Pero antes de salir de Cuba, trabajaste
¿Hiciste alguna función? ¿Participaste en teatro? ¿Qué hiciste específicamente en ese giro? Yo tuve tuve mucha suerte en el mundo del teatro profesional en La Habana, que se concentraba, el grueso de la producción teatral en Cuba se concentraba en La Habana. En las provincias había conjuntos dramáticos, pero en La Habana es donde estaban las compañías de teatro diversas, y tuve mucha suerte en trabajar en el teatro profesional, pero no como yo hubiera querido. Empecé a ser un administrativo, empecé a progresar en el campo de la administración, y entonces trabajé mucho en el campo de la administración de teatro, pero mis ansias, mi objetivo de estrenar, de tener una vida como dramaturgo, se fue postergando, hasta que en un momento, pasó algo, y es que envié una obra de teatro para radio a un concurso que auspiciaba el Instituto Goethe de Alemania, pero en América Latina. Y entonces el centro del concurso aquel estaba en Costa Rica, pero bueno, estaba abierto a toda América Latina a través del Instituto Goethe. Y presenté una obra de teatro para radio que era sobre el secuestro de un animador de un programa radial, el secuestro de un fanático, y entonces en el aire, además, o sea, el secuestro se desarrollaba en el aire. La obra, era muy interesante, de acuerdo al jurado que la evaluó, y obtuve un premio que me trajo alguna seguridad en lo que estaba escribiendo, y me trajo además algunos dólares en aquel momento, porque que eran muy necesarios en Cuba, como todos sabemos. Y entonces yo realmente tenía unas condiciones familiares en que me era posible salir de Cuba y vivir en otra parte, y ahí empecé a ver la posibilidad de salir de Cuba e irme a Canadá, que era, es el lugar a donde fui para retomar mi carrera en otro país, porque en el momento ese en Cuba estaba muy difícil, y se me acababa de demostrar que en el exterior podía tener alguna resonancia a lo que estaba escribiendo. Yo creo que sí, porque tú sales precisamente en el punto árido del periodo llamado periodo especial, donde hubo una bandada de gente saliendo, artistas, escritores de todo tipo. No, yo salgo en un momento, fíjate, el llamado maleconazo 94. Ocurrió creo que el 8 de agosto, y mi vuelo salía el 14, o sea, el domingo siguiente, creo que eso fue un viernes, y el domingo siguiente debía volar yo Habana, Varadero, Montreal, cuando estaba andando entonces la crisis de los balseros, lo que se llamó la crisis de los balseros. Y yo recuerdo que levantó vuelo el avión hacia Varadero, y se veía en el mar lleno de balsas. Interesante, qué cosa. Ahí fue que yo tuve una verdadera, te lo puedo asegurar, o sea, te lo puedo jurar, que yo tuve una verdadera imagen de lo que era el problema cubano. Desde las alturas. Sí. Qué interesante. Aquella cantidad de balsas escapando, para mí fueron una revelación. Uno no lo ve, o sea, es que uno cuando está al mismo nivel, uno no ve qué es lo que está pasando. Ciertamente, cuando lo miras desde la altura y tú ves esa cantidad de gente tratando de escapar a toda costa, fue para mí impresionante, y me cambió de alguna manera la manera en que yo veía el problema cubano. ¿Dejaste en Cuba algo hecho? ¿Compañía? Sí, compañía no, dejé, en Cuba tuve un gran proyecto de teatro que auspiciaba la Asociación Hermanos Saiz en ese momento, a través de la Casa de Joven Creador, y por un problema larguísimo de contar, y que no me compete tampoco porque involucra una cantidad de personas, aquel proyecto se cayó de pronto, y me dijeron, no, mira, ni hables más del proyecto. Era sobre una pieza de teatro, una de mis piezas de teatro favoritas, que yo todavía la llamo que es una pieza maldita, que se llama El hueco en la pared.
y yo estaba haciendo una puesta en escena, estaba dirigiéndola yo porque no tenía un director que la dirigiera, estaba dirigiéndola con 3 excelentes actrices y sucedió algo que me impidió seguir trabajando en esa obra y alguien se me acercó, bueno, tú sabes cómo funcionan las cosas en Cuba, que alguien se me acercó y me dijo, no toques más el tema, los ensayos quedan suspendidos y tú no hables más de eso por el momento. ¿Cómo te reinventas entonces en Canadá? En Canadá lo primero que hago es fundar una compañía de teatro. La posibilidad de salir a un lugar, de decir en un registro civil o como se llame, porque creo que tiene un nombre un poco más complicado en Canadá, decir yo quiero fundar una compañía de teatro, dame las aplicaciones y yo llenar mis aplicaciones y decir yo soy el dueño, el propietario de esta compañía de teatro, tengo la propiedad sobre el nombre y sobre todo el trabajo que esto genere. Para mí fue, bueno, otra revelación, fue la posibilidad de desarrollar mi trabajo a partir de mi propio esfuerzo, de mis propias condiciones y de la gente que quisiera trabajar conmigo. Y tener atrás un cuerpo legal, por supuesto. Y tener, por supuesto, toda la posibilidad de que me estaba apoyando la institucionalidad del país. No estaba inventando, no estaba haciendo algo que estuviera al margen de la ley. Tenía mi compañía de teatro. A la compañía de teatro le puse Teatro, que es como un juego de palabras en francés, ¿no? Que vendría siendo Teatro 3. Y es que se basaba en toda una serie de cosas teóricas acerca del teatro, o sea, de los elementos del teatro, que son el texto, la puesta en escena y el público. O sea, y con esos 3 elementos trabajar y crear todo lo que se creara a partir de ahí, de esos 3 elementos, y por eso le puse ese nombre. Trabajamos, descubrí el capitalismo entonces. Descubrí que bueno, que tú tienes todas esas condiciones, pero hay otra condición y es el dinero, es el cash. Es que si no tienes dinero, tienes el capital monetario. Pero lo que no tienes es exactamente el dinero para financiar aquello. Y entonces bueno, trabajamos muchísimo, trabajamos intensamente. Trabajé en español, en inglés y en francés, en los 3 idiomas. Fue un proyecto que en los 2 años que duró fue muy ambicioso. Estrenamos 4 piezas de teatro en 2 años y en 3 idiomas. Y para mí fue iniciarme. Luego me di cuenta de que mi visión del teatro, y estoy respondiendo preguntas que no me has hecho todavía, yo soy muy conversador. De eso se trata. Mi visión del teatro venía justamente, como te contaba al principio, de ver cómo la gente veía mi trabajo, cómo lo disfrutaba o cómo lo sufría, en el caso de que no le guste. Pero mi perspectiva acerca del asunto empezó a cambiar. Porque en ese caso yo tenía que contar me di cuenta que en el teatro tenía que contar con muchos recursos y con muchas personas que pudieran trabajar conmigo y para mí, para llevar a cabo mi obra. Sin embargo, escribiendo narrativa necesitaba solamente una computadora que no tenía ni siquiera el display en colores, lo tenía en blanco y negro, y con esa computadora y más nada, podía escribir narrativa. Pero es muy contrario a lo que se puede hacer en el teatro. Claro, entonces era yo solo. Y entonces lo que hice fue que me fui del teatro por completo y empecé a pensar. Tenía una idea que me estaba dando vueltas hacía mucho tiempo. Y es que cuando yo llegué a Canadá, la gente me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el problema de Cuba? Te digo que yo vi las balsas en el mar, pero me preguntaban, ¿y Cuba? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se resuelve? Y yo no era un politólogo, no era un especialista. ¿Cómo responder? O sea, la gente piensa que si tú eres cubano vas a saber tocar bongo, vas a saber tocar las claves y vas a saber cuál es el problema en Cuba y cómo se resuelve, ¿no? Y yo pensaba y me daba cuenta de que yo no sabía nada.
o sea, y que yo no sabía cuáles eran los problemas y cómo resolverlos, justamente porque me faltaba información. Información total, porque bueno, Sí. visión política sí podía tener y podía... No, opiniones tenía. opiniones, exacto. Lo que pasa es que me faltaba mucha información, y una información del mundo, o sea, una información que globalizara el asunto, porque si vas a decir que yo salgo en la mañana a buscar el plato de comida que me voy a comer a mediodía, o por la tarde, porque a mediodía todavía no lo voy a haber conseguido, eso está muy bien y uno lo conoce. O sea, cuando digo que está muy bien, no digo que esté muy bien que suceda, sino que está muy bien que uno lo conozca, ¿no? Por vivir ahí solamente. Pero hay muchas cosas en el mundo que uno cuando está dentro de Cuba no las maneja, no las conoce, y que uno tiene que tener en cuenta entonces para hacer un análisis. Claro. Entonces empecé a leer mucho desde que llegué a Canadá, mientras estaba trabajando en teatro, empecé a leer mucho para tratar de responderme aquello que los canadienses me preguntaban. Una vez un canadiense me dijo: oye, pero si en Cuba hay tanta escasez de cosas, ¿por qué todos los cubanos no son millonarios? Porque si no tienen en qué gastar el dinero, deberían ser millonarios todos, ¿Qué ¿no? clase de preguntas? Y yo dije, qué pregunta tan ingenua, pero Sí. qué irrespondible es esa pregunta. Yo no le puedo explicar por qué. Entonces, bueno, sucedió que yo empecé a leer todo lo que no podía leer en Cuba. Todo lo que ya yo sabía, que tenía referencias de autores y de libros y de opiniones que en Cuba no se divulgaban y que me podía dar una... Y llegué a un punto en el que para ser un escritor de ficción me bastaba. Que no para hacer un análisis político serio y congruente, pero para ser un escritor de ficción sí me bastaba. Y es que en Cuba el gran problema de Cuba y de los cubanos, cuando uno vive dentro de la isla, es el miedo. Sí, eso. Ahora, el miedo visto así parece que es el miedo del fantasma, el miedo de la oscuridad, no sé qué. No, es un miedo mucho más elaborado, y eso me daba para escribir no una pieza de teatro, no cabía en una pieza de teatro. Y además, con las condiciones que tenía en ese momento, decidí sentarme a escribir una novela. ¿Qué pasa? Que yo no era un narrador de oficio. No. Y cuando empezaba a escribir, cada vez que empezaba a escribir, la historia me empezó a fluir. Pero no me gustaba cómo quedaba. Y es que hay secretos de la narrativa que debería aprender. Entonces tuve que regresar a estudiar y empezar a estudiarme técnica narrativa. Y me tomó 7 años escribir la novela. Pero pasé más tiempo leyendo y revisando que el tiempo que me tomó escribir. O sea, porque la historia lo que hice fue crear la historia de dos personas, un hombre y una mujer, un muchacho y una muchacha, adolescentes, que viven en un país donde todo debe ser un cuento de hadas, donde todo debe estar bien, y el sistema muy secretamente, muy solapadamente los va destruyendo hasta que llegan a ser unos adultos totalmente destruidos, y destruidos por un arma que nunca vieron venir, que nunca supieron de dónde salió. Ese tiempo que tú dedicas precisamente a entrenarte, por decirlo de algún modo, en la técnica narrativa, a tratar de hacer narrativa, te apartó un poco del teatro, de lo que realmente tú siempre anhelabas. Sí, totalmente. Me apartó totalmente del teatro. Creo que escribí una cosa. Es curioso, porque escribí algo, en todo ese tiempo escribí algo solamente, como te decía, cuando yo llegué estaba la crisis de los balseros andando, y el tema era un tema muy caliente. Sí, por lo menos en Canadá se hablaba mucho de los balseros y de alguien que se comió el avestruz del zoológico de La Habana, que fue una anécdota también muy famosa, se hizo muy popular. Se hizo muy popular. Y entonces, bueno, de eso se hablaba, y llegó un tipo que era director de teatro y me dijo: yo quiero que tú me escribas algo sobre dos individuos montados en una balsa. Obviamente él no conocía el problema cubano,
¿Te lo pidió para teatro o te lo pidió como para teatro? Sí, un director de teatro. Me dijo, quiero que me escribas algo, una pieza de teatro sobre dos tipos que están sobre una balsa. Y yo le dije, bueno, déjame pensar qué puedo decir. Parece que él lo que quería era que yo le escribiera algo sobre dos balseros cubanos, ¿no? Que era un tema que había sido muy popular poco tiempo antes. Y yo me puse a pensar cuál podía ser el problema de dos personas que estuvieran en una balsa. Y entonces lo que creé fue una metáfora de la identidad y del desarraigo cuando uno tiene que emigrar del país donde uno nació. Entonces le escribí algo que fracasó en su manera de ver el asunto, fracasó, porque no era lo que él quería. No era lo que esperaba. Lo que él esperaba era precisamente dos cubanos hablando en una balsa ahí, y yo lo que le escribí fue sobre dos individuos que salen de donde están, pero no saben a dónde van. Interesante eso. Y no saben a dónde van porque además cada vez que miran hacia un lugar, ven que hay cosas en contra en todos los lugares. Y entonces ellos están vagando en el mar y están condenados a estar en el mar siempre. Gran problema ontológico ha planteado tú ahí. Tu formación como teatrista, como narrador de teatro, se basa en un apoyo teórico propiamente. ¿Eres un teórico o eres un positivista en ese sentido? Bueno, no soy para nada un teórico. A mí, yo me pongo a contarte, a responderte algo sobre la teoría y te pongo un ejemplo y voy a un ejemplo que de alguna manera cree una anécdota acerca de la cual que pueda servir de metáfora, que pueda servir de explicación a aquello teórico que me preguntaste. Constantemente estoy haciendo eso, me está pasando que hablo con alguien y le digo, no, mira, bueno, si a ti lo que te gusta es el chocolate, pues come chocolate, pero no sé qué, y le estoy hablando de filosofía. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, no soy para nada teorizante. Yo antes pensaba que la teoría era muy bueno para poder hablar siempre. Cuando me encontraba contigo, decirte, no, mira, me parece esto, pero parece que la propia necesidad de escribir teatro y de convertir las cosas en algo vulgar, en el mejor sentido de la palabra, la vulgaridad, ¿no? Sí. Sino convertir algo que pudiera ser conceptual en algo que se vulgariza para poder explicarlo, eso me ha marcado y me ha convertido en un tipo entonces que cuando va a decir algo, lo que crea es una historia. Muy bien, es muy bien, pues eso es correcto, yo creo, y muy interesante que tú crees una cotidianidad de los hechos, de lo que está narrando y que no impede, por ejemplo, ese conceptualismo que a veces hay en muchos textos, pero implícitamente están tus percepciones, tus abstracciones y tu construcción metafórica de los fenómenos culturales y teatrales. Sí. ¿Vienes a Estados Unidos cuándo? Va a ser 5 años que estoy en Estados Unidos. Yo realmente empecé a venir a Estados Unidos porque mira, hablábamos de Canadá y de cómo fue mi vida en Canadá a nivel artístico, ¿no? Y es que yo, bueno, escribí 2 novelas, aquí están las 2. Vamos a hablar de ellas. Sí, y en Canadá te da tiempo, o sea, te sobra el tiempo, porque el invierno es largo, oscurece a las 3 de la tarde en el invierno y tienes la noche que es larguísima. ¿Hay un tiempo social diferente al tiempo social en Estados Unidos? Hay un tiempo canadiense. Bueno, aquí no estamos en Estados Unidos, déjame no decir un disparate. Estamos en Estados Unidos, pero estamos en un lugar de Estados Unidos muy particular, ¿ok? Sí. Porque no sería lo mismo si viviéramos en Kansas o si viviéramos en Detroit. Claro. Ahí nos encontraríamos un campesino, qué sé yo, tal vez, o un gringo, un yankee. Ay, le di al micrófono. No te preocupes, no le pasa nada. Ahí nos encontraríamos otro tipo de estadounidense. Aquí estamos en unas condiciones, pero diferentes, ¿no? Porque estamos entre cubanos prácticamente. Los que han emigrado para acá después de los cubanos han sido latinos también. Pero en Canadá hay un tiempo canadiense, sí, lo hay, y como mismo se cierran las puertas para que no entre el frío, se cierran las puertas para que mi hermano
me visita solamente si me avisa una semana antes por teléfono, me dice, podemos comer el jueves que viene a las 7 de la noche. Y hay personas incluso que son muy estrictas y que te dicen, te invito a mi casa de 7 a 9. Y a las 9 de la noche se están poniendo de pie. Es bien interesante. Y te están diciendo, bueno Ángel, ha sido encantador verte. O sea, eso ocurre. Eso más el invierno, más la soledad que se siente con eso. Yo realmente soy muy sociable. Yo incluso una vez porque yo estudié psicología también, no terminé la carrera, no terminé el bachelor y lo lamento, pero bueno. Pero me estuve atendiendo además con una profesora de psicología que me hizo psicoterapia. Y ella me decía, tú no puedes estar solo, tú tienes que rodearte de gente. Y que ahí fue mi regreso al teatro. O sea, mi regreso al teatro luego fue en Canadá como profesor de teatro. Empecé a dar talleres de teatro. Y entonces, y lo hice más por una razón social y psicológica en el fondo, que por una razón artística. Porque yo no iba a formar actores que luego trabajaran en el teatro profesional, ni siquiera que trabajaran en el teatro con alguna periodicidad. Yo estaba dando el entrenamiento a personas que tenían talento o que tenían deseos, pero hasta ahí. Pero entonces 2 veces por semana yo tenía un grupo de 10, 15 personas con las cuales conversar, con las cuales relacionarme, y eso me ayudaba mucho a nivel psicológico, fíjate, o sea, el arte en función de la... Y yo era el profe, incluso ayer una de mis ex alumnas me mandó un mensaje y me dijo, ay, qué bien te ves sin barba, imagínate, como te recuerdo de aquellos talleres de teatro. Y yo, bueno, tengo que responderle hoy y decirle, ay, yo me acuerdo también de ti. Pero bueno, en eso estamos todos, o sea, todo viene, tiene una razón, ¿no? Y una consecuencia. Qué bien que en tu vida existencial hay esa relación, ese vínculo con la psicología. O sea, te permitió, por ejemplo, adentrarte de nuevo en la vida del teatro. Eso me parece que es un punto muy, muy importante. Pero bueno, perdón, que ahora yo que he respondido tantas preguntas que no me has hecho, ahora me hiciste una y no llegué a responderla. Y es que sí, me vine a Miami, empecé a venir a Miami porque yo necesitaba de un público que leyera mis cosas, que se pusieran las cosas. Entonces, a la vez que uno empieza a relacionarse con actores, con directores, aquí me empezaron a pedir obras, se pusieron algunos monólogos míos que me era muy bueno escribir en monólogos o piezas de 2 personajes, Sí. porque a nivel de producción son mucho más fáciles. Y entonces aquí hay un festival del monólogo que se ponen muchos monólogos anualmente, y empecé a entrar en esto y empecé a conocer personas. Se hizo un lanzamiento de mi primera novela y conocí más personas aquí todavía. La novela realmente funcionó bastante bien aquí, la gente que la leyó les gustó mucho, bueno, pasaron cosas positivas, y yo empecé a enamorarme de Miami porque tenía de alguna manera, para bien o para mal o para lo que sea, tenía un diálogo con Miami que era mucho más difícil de tenerlo, a no ser que yo fuera el profe, que ellos estaban viniendo a mí a que yo les enseñara algo, era lo que me pasaba allá. Y entonces aquí lo que me pasaba era que tenía un diálogo con gente que me pedía cosas y que me criticaba cosas o que me decía, y empecé a venir a Miami con mucha frecuencia, o sea, con toda la frecuencia que pude. Cuando venía hacia acá le decía a mi amigo que venía conmigo, le decía, no, mira, yo viví por aquí y yo viví por allá también, y yo he vivido en varios lugares en Miami. Pero ya sí te estableciste en Miami hace 5 años. Bueno, sí, me establecí en Miami hace 5 años y fue por una razón de amor, ¿no? Me enamoré, pero fue una historia de amor de esa, así, con todo lo de melodrama y con todo lo que, o sea, que si te la cuento entonces, imagínate. Imagínate tú. Sí, lo convertimos en una telenovela esto. Pero eso es muy importante. Pero el amor, por amor. Tú tienes un criterio del amor muy interesante, he estado leyendo, y para ti yo creo que el arte es amor. Ha dicho así más o menos, ¿no? ¿En qué consiste realmente? Bueno, es que hubo alguien que dijo, y no fui yo, lamentablemente, porque es un criterio que suscribo, que toda obra de arte es una historia de amor.
Y cuando no es una historia de amor entre un hombre y una mujer, es entre un hombre y la naturaleza, una mujer y la naturaleza. Incluyamos también una mujer y una mujer y un hombre para ser totalmente amplios. Pero pues, cada historia y cada obra de arte se desarrolla entre en definitiva se desarrolla entre un emisor y alguien que la va a recibir, y eso crea un vínculo, crea una relación, y siempre va a ser una relación de amor. Y para mí el arte es amor todo el tiempo, no solamente el teatro o no solamente la narrativa, sino que cómo se puede hablar de la humanidad sin hablar del amor. Incluso cuando se hable de lo contrario, se va a estar hablando de la falta de amor, o de la ausencia de amor, o de los condicionantes que hacen que el amor desaparezca y aparezca en su lugar otra cosa que es la antítesis del amor. Pero siempre, para mí siempre el amor va a estar presente. Y va a estar presente no solamente en la obra, sino en la intención misma de hacerlo, y como lo está en la intención del que lo recibe también. O sea, si hay alguien que quiere leer una novela mía, me está dando una importancia en su vida. Y bueno, por ahí anda el amor. O sea, ¿qué cosa es el amor sino hacer de alguien o de algo una cosa importante? Y bueno, iríamos al Pequeño Príncipe y a toda la historia de la zorra y del príncipe y de la, bueno, y de la flor y de todas estas cosas, que es un libro que yo siempre cito porque me parece, bueno, me parece esencial para leerlo los adolescentes. Pero bueno, trata de eso, o sea, trata de eso. Yo creo que sí, tiene toda la razón. El amor es un productor de relaciones humanas. Quisiera ahora hablar sobre tu producción narrativa y escrita. Este libro que tú publicaste, que está acá, quisiera empezar por aquí. Ay. Este es un libro de historia. Te lo pregunto porque yo soy historiador. Después seguiremos hablando de historia no autorizada de Cuba. Este libro lo publica con unos y otros. Unos y otros, con Mandy, con Nubiola, que tiene una editorial encantadora y un progreso extraordinario. Sí. Extraordinario. Háblame de este texto. Bueno, cuando veas a Mandy ya te podrá decir, y además cuando Mandy vea esta entrevista, nos referimos a Armando Nubiola. Que tiene que venir. ¿Vas a entrevistarlo? Sí, está invitado. Mira, está invitado. Qué bueno. Cuando surgió Unos y Otros, Mandy me dijo, oye, ¿tú no tienes un texto que me des para publicar? Y yo le dije, mira, tengo unos cuentos. Esto, no te has leído esto. Este libro no te lo has leído. No, este libro no. Lo he mirado, lo he tenido en la mano, pero yo no lo he, no lo he leído. Bueno, pero son viñetas. Son realmente viñetas de cosas extraordinarias que pasaron en Cuba, o que han pasado o que seguirán pasando, y que la historia de los historiadores precisamente no las recoge. Claro. Porque son cosas que carecen de seriedad o carecen de estar documentadas suficientemente en la historia para... En la historiografía cubana. Ajá. En el discurso de la historiografía. Entonces este libro se titula, Ángel, Historias no autorizadas de Cuba, pero te voy a dejar este ejemplar. Y te lo vas a leer probablemente en media hora, porque son viñetas muy cortas y son viñetas exactamente de cosas que han pasado en una realidad que no es una realidad histórica, sino que muchas veces pasa por la subjetividad de la gente. Del colectivo, del individuo, ¿no? Si hay un cuento que no es cierto, que no sucedió en la historia, pero te lo repiten muchas veces, porque eso alguien se imaginó que puede haber ocurrido, se convierte en historia, se convierte en un hecho, se convierte en algo que afecta a la sociedad. Y hasta un mito. Y entonces, por ejemplo, hay una historia ahí que yo estoy convencido, y te lo puedo declarar aquí dentro de la entrevista,
de un barman cubano a principios de que empezó el turismo internacional a fluir a Cuba masivamente. Y hay un barman en un hotel, bueno, para extranjeros, hay un español que pide una cerveza Tuey. Él le sirve la cerveza y el español le pregunta ¿quién es este? Y el barman le responde, el indio Atuey. Y le dice, bueno, pero ¿y qué pasó? No, que fue un héroe cubano. Y el hombre le pregunta, ¿y quién lo mató? Y él no le puede decir que los españoles, porque el turista es español. Qué cómico, interesante. Y entonces él termina diciéndole, y eso es un cuento que no aparece en la historia porque probablemente no es verdad, o probablemente es verdad, es una verdad parcial o diferente, que la sabiduría popular lo ha cerrado, lo ha convertido en una historia. Pero él le responde, el indio Atuey, bueno, tuvo un problema familiar y se suicidó. Porque no puede decir que lo quemaron en la hoguera los españoles, porque estaría ofendiendo a un turista. Y eso forma parte de esa historia, de esa historia cubana que no se cuenta porque no se sabe si sucedió, pero que sí existe, y sí existe en el ADN del cubano, que con 60 años de un sistema, hay gente que tiene cosas así en el ADN ya, o sea, que conocen la historia de Cuba a través de esas historias. De esas historias que no se cuentan, porque además hay muchas que sí está probado que son ciertas, pero nunca se han contado. Claro, historias que no forman parte del discurso de la historiografía, pero que son sumamente interesantes y que forman parte de la subjetividad del cubano. Ajá. Y del imaginario también. Del imaginario. Bien, esta novela que la he oído mencionar, realmente tampoco he leído, Muñequita Linda, la presentaste acá en Miami, ¿no? Sí, la presenté aquí. Pero esto tú lo escribes en Canadá. En sí, Canadá. Sí, las dos novelas las escribí en Canadá cuando tenía mucho tiempo libre. ¿Son novelas eróticas? ¿Es una novela erótica? ¿Tiene un contenido esta novela intentó ser una novela erótica en la primera intención de escribirla. ¿Por qué? Te cuento. Es que había un concurso en España que se llamaba el concurso de la sonrisa vertical, que era de novelas eróticas, altamente eróticas, y que auspiciaba un cineasta que tenía mucho interés en el tema erótico y todo eso. Y yo tenía un cuentecito muy breve que era sobre una muñeca sexual, de estas que se compran, o sea, que te puedes comprar una muñeca inflable o no inflable de esa y llevártela a tu casa, ¿no? Y se trataba de una muñeca que el primer dueño que tuvo, era un cuentecito de media cuartilla. Se trataba de una muñeca que el primer dueño que tuvo la maltrató mucho y entonces la devolvió a la tienda. Y la repararon. Para que se la repararan. No, la repararon en la tienda y la pusieron en venta de segunda mano. O sea, era una muñeca erótica en venta de segunda mano. Entonces era un breve monólogo de esta muñeca que cuenta su historia diciendo, bueno, ahora voy a ver si alguien más me compra. Yo tenía, porque además yo doy clases de dramaturgia, o sea, doy talleres de dramaturgia y tengo alumnos muchas veces fuera de aquí, o de Canadá en este caso, y una alumna que vivía en Galicia, que tenía una alumna allá que vivía en Galicia, me dice, ¿tú no conoces el concurso de la sonrisa vertical? Mira, el cuento ese, porque yo les había mostrado el cuento ese como un ejemplo de narrativa breve. Y entonces me dijo, tú deberías escribir una novela sobre eso, sobre esta muñeca. Y yo empecé a pensar, dije, bueno, si se me ocurre algo, porque eso tenía media cuartilla y necesitaba escribir 200 más. Y entonces dije, bueno, si se me ocurre algo, escribo la novela, si no. Y entonces se me ocurrió que esto fuera una muñeca perfecta, y pero que toda la historia transcurriera en la corte, en un tribunal, donde esta muñeca demanda al marido por abuso doméstico. Qué interesante, qué imaginación. Entonces, bueno, todo esto tuve que estructurarlo a partir de que hay un ingeniero japonés que es lo último, el tipo más
que tiene la gran capacidad para producir lo que quiera y le dicen, hazme una mujer. No queremos una muñeca, queremos una mujer. De carne y hueso. Y el tipo hace una mujer. No, lo hace con tejido sintético, con todo sintético, pero que funcionara como una mujer. Como una mujer. Y el hombre le pone cerebro y le pone de todo a esta mujer para que ella interactúe con su potencial comprador y que viva con ese tipo y que sea su mujer. Interesante. Entonces el tipo la crea y bueno, entonces viene alguien y la compra, pero entonces esa es la historia. Viene alguien, la compra, la maltrata y ella lo demanda por maltrato doméstico. Ahora, la historia tenía que tener un eje, tenía que tener un centro. Y entonces, como estructuré la novela, es de manera que esa mujer, que además es una mujer que se supone que es la mujer ideal, o sea, la mujer perfecta, es capaz de demandar a su marido y no permitir el abuso, pero va a ser juzgada, evaluada, valorada, va a estar alrededor de una cantidad de hombres que cada uno tiene una historia que va hacia otro lugar y que nunca comprendería las razones de esta mujer. Entonces ahí vamos a parar, ya dejó de ser una novela erótica, que era el origen, Claro. para convertirse en algo acerca de cómo juzgamos cuando no tenemos la capacidad para emitir juicios sobre los temas que estamos juzgando. Y a partir de ahí se produce toda una trama de justicia dudosa acerca de un caso que la gente que lo está juzgando no tiene la capacidad de juzgarlo. Se convierte en una novela sobre la condición humana, en Sí, ese sentido. por ahí está. Y entonces, bueno, he tenido críticas y he tenido muchos halagos y muchas críticas también, porque me han dicho incluso hasta que cómo yo pretendo que la mujer perfecta sea una máquina. Y yo he dicho, no, es al revés. Es al revés. O sea, es que esta máquina sea lo que una mujer es capaz de ser. Claro, claro. Ya, el hombre no inventó un ser extraterrestre, inventó una mujer. Una mujer. Y hasta ahí, y hasta me han cedido el paso en una escalera por ser el autor de una mujer tan mujer. Tan mujer. Interesante. Este texto, que es un texto bastante amplio, Bailar con la más fea, Sí. ¿también está en esa misma cuerda? No, para nada. Todo lo contrario. Cuando hablábamos incluso tengo un amigo que me dijo, esta novela es muy tortuosa, muy... bueno, no sé cuántos apelativos le dio, porque tortuosa debía ser el último, porque era el que más le ilustraba aquello. Y me dijo, sin embargo, Muñequita Linda es muy fresca, es muy suave, pasa. Y yo lo que le decía es, bueno, mira, es que toca dos realidades muy diferentes y esta toca la realidad cubana. Bueno, a cualquiera de nosotros que nos preguntaran, oye, ¿y tú por qué tuviste que ir? Bueno, digo a todos nosotros, no, a muchos de nosotros que nos preguntaran, oye, ¿por qué tú te fuiste de Cuba? Es que mira, es que nos tocó bailar con la más fea. Bailar con la más fea, bueno, lo que significa es un dicho. El concepto en Cuba, ¿no? Claro, Que hay lugares donde no entienden este refrán. No entiendo, claro. Pero lo que pasa con esto es la historia que yo te contaba, así muy por encima, de una pareja de adolescentes que se conocen cuando eran muy jovencitos, entre 12 y 15 años, y se separan, la vida los separa, ella va por una vía y él va por otra, y se reencuentran cuando tiene más de 40 años, 45, alrededor de 45 años, que era mi edad cuando yo le empecé a escribir. Y entonces, cuando se reencuentran, ambos están locos, o sea, ambos son esquizofrénicos, él es paranoide, que confluyen en mucho las dos dolencias, ¿no? Pero
Pero toda la historia se desarrolla a partir de un tipo que está en su casa, que siente que lo están persiguiendo, que ve que hay un hombre con una camisa gris frente a su casa y él mira por la ventana y dice, me está vigilando, es conmigo. Y está muerto de miedo y tocan a la puerta de su casa un domingo a las 7 de la mañana y cuando él abre es una mujer que se sabe su vida desde el principio hasta el fin, todo lo que él ha hecho y él no sabe cómo manejar aquello. Era la muchacha. Era aquella muchacha de la cual él no se acordaba ya, porque él está loco, pero ella también. Y entonces va a transcurrir toda la vida de ellos en flashbacks, toda la vida de ellos para saber hasta dónde, cómo llegan al punto en el que están ahora. Y entonces terminan los dos en una fiesta en la que no hay familiares, en la que no hay amigos, todos se han ido, todos se han marchado, todos han desaparecido, los demás se han muerto y ellos dos terminan en una fiesta, ellos dos solos, con una grabadora y un cassette de música de los años 70 bailando. Solos. Y a ambos le tocó bailar con la mafia. ¿Tú crees que la paranoia constituye el centro de la psicología humana, cubana y yo digo mundial en estos momentos? Bueno, la paranoia es una consecuencia del miedo. No sé, vamos, o sea, aquí hay la serpiente que se muerde la cola, o el huevo y la gallina, ¿no? No sé si es la paranoia el resultado, o si es el miedo el que conduce a la paranoia, ¿no? Pero lo que sí pasa es que ahí está, o sea, estos dos seres humanos nacieron en un lugar donde, como te decía hace un rato, debía ser un cuento de hadas. ¿Y por qué no lo es? Claro. Y esa es la gran pregunta y la gran respuesta, en mi caso, y como te decía al principio, para un escritor de ficción, no para un historiador o para un sociólogo, porque ya eso traería otros elementos a analizar. Y yo creo que cubro muchos de los elementos, pero es que además de eso, traté a través que esto te lo quiero contar, que me pasó que hubo un argentino, un periodista argentino en Canadá, en Montreal, que hizo la presentación de esta novela. Y cuando yo le di la novela, porque él era el que iba a hacer la presentación en el lanzamiento de la novela, y yo le di la novela a leer y no le dije nada, no le dije más nada. Y él, bueno, el día de la presentación, que fue en una gran librería que tiene libros en español y todo eso, él dijo, lo que me llama la atención, y había sido un propósito mío, pero era un propósito que yo lo había incorporado de tal manera que yo apenas lo percibía ya, ¿no? Dijo, esta es una novela sobre Cuba, sobre la realidad cubana, sobre una realidad terrible y tremenda, sin embargo, la palabra Cuba nunca se menciona. Nunca se menciona. Por eso te preguntaba. Precisamente porque percibí en tu exposición de que algo parecido. Bueno, está con toda intención no dicha, no pronunciada la palabra Cuba para que la gente pudiera ver a Cuba sin tener que decirle, los cubanos estábamos pasando, porque además el papel de victimización nunca me ha gustado, ni de ser víctima ni de ser victimario de otro. Pero me pasó otra cosa, que entonces vine a Miami a hacer un par de lanzamientos, porque me programaron 2 lanzamientos, gente que me estaba haciendo aquí que me estaba ayudando, ¿no?, a hacerle promoción a la novela. Y estuve en un lugar donde de pronto una señora, yo expliqué esto que te acabo de decir, que yo no puse la palabra Cuba en ningún momento para que la gente lo pudiera ver, para que la gente lo pudiera percibir, para que la gente pudiera entrar en esto sin panfletos políticos, sin victimizaciones ni nada de eso. Y yo lo expliqué y se paró una señora, después que había muchas personas que me habían dicho cosas bonitas y eso, generalmente la gente te dice cosas bonitas. Claro. Y se paró una señora y me dijo, a mí lo que me parece muy cobarde de su parte es que usted, el papel de nosotros es denunciar constantemente todos los atropellos y qué sé yo, qué sé cuánto. Y a mí me parece muy cobarde de su parte
que usted no haya mencionado la palabra Cuba. Y yo le dije, bueno, asumo la cobardía que me toque, pero yo no oculté el nombre de Cuba por cobardía, sino por otras razones. Y la razón es que si esto cualquiera que lo vaya a leer en el mundo va a entender que es un problema de un sistema que destruyó a dos personas, y donde quiera que haya un sistema como ese, Cuba incluida, o sea, a la gente decirle Cuba no le iba a aportar más que el nombre del país, pero todo el mundo va a entender, y el hecho está en el argentino aquel que te contaba, Claro. que sin yo avanzarle nada me dijo, esto es una novela sobre Cuba, sin embargo no se menciona esa palabra. ¿Qué está haciendo actualmente en teatro aquí en Miami? Bueno, Y hazme una valoración del teatro, cómo ha evolucionado, cómo lo ve, qué perspectiva hay en Miami. mira, yo oí decir una vez, oí decir a alguien, y digo siempre oí decir a alguien para no tomarme sin dar el crédito, ¿no? Que el teatro en Miami está como debe estar, muy mal, porque el arte siempre debe estar en crisis. Eso es un criterio que, dicho así, es muy cierto y muy abarcador. Ahora, cuando estás dentro del arte, eso de que el teatro está como debe estar o que el arte está como debe estar en crisis es doloroso, es duro, es terrible. Pero tenemos que seguir haciéndolo. En Miami pasa una cosa, y es que Miami es una ciudad turística, pero es que no es una ciudad turística solamente para los que están haciendo turismo, sino para los que estamos sirviendo a esa gente que viene a hacer turismo. O sea, Miami es una ciudad donde existe gente que se compra una casa, grandes figuras internacionales de la música, del cine, de no sé dónde, se compran una casa en Miami Beach, en una de las islas aquellas, o en Miami Beach, y el resto de la ciudad existe para trabajar en función de eso. El resto cuando llega aquí artistas, o llegan por alguna razón familiar o por alguna otra razón, razones políticas en muchos casos y todas esas cosas, o llegan aviones llenos de muchachas y muchachos que vienen de todos los países de América Latina a tratar de meterse en un casting de Telemundo para hacer una telenovela. Es verdad. Y entonces ya por ahí vamos a descontar todo un potencial de personas que se consideran artistas, pero que su interés es trabajar en el mundo del entretenimiento. Y entonces, como el mundo del entretenimiento y el mundo del arte se parecen tanto, muchas veces se confunden. Pero lo que es el arte en sí mismo está muy en crisis, y tiene que estar así porque va a depender siempre de lo que haga, o sea, de lo que cada uno pueda hacer con sacrificio, con falta de recursos, con una cantidad de problemas que uno tiene. Y tú ves, por ejemplo, existen salas pequeñas, manejadas por gente que ama el teatro profundamente, porque para tener una sala abierta hay que meterle 24 horas al día de trabajo y de sacrificio y de cuentas que hay que pagar y de todas esas cosas. Y el público, que es el objetivo último y definitivo de todo arte, muchas veces te dice, bueno, no, mira, yo me meto en una discoteca un viernes y me gasto $200 en cerveza y en tragos, pero no voy a pagar $20 en un teatro. Y bueno, mira, el público tiene derecho a hacerlo. Lo que pasa es que, ¿qué vamos a hacer? Odiar al público, eso sería contra natura. Claro. Para cualquier artista, odiar a su público es contra natura, pero tenemos que trabajar a pesar de eso. Y ese trabajo realmente no es remunerado por nada, porque no hablemos de dinero, que por ejemplo hay un director con el que estoy trabajando y que dice esto, y lo dice muy claramente. Él dice, cuando hacemos teatro aquí no pagamos los biles con el teatro. No es posible, lo hacemos por amor. Claro. Y yo estoy de acuerdo, o sea, y todos los que trabajamos en el arte, de alguna manera, estamos de acuerdo con que el que hace arte lo hace por amor, no lo hace para ganarse la vida, porque no se puede, así no se puede.
Y yo ahora estoy trabajando, bueno, como te decía al principio, no sé si te conté algo de esto al principio, que yo estaba trabajando, o sea, yo generalmente escribo, es lo que más hago, dirijo eventualmente alguna pieza de teatro, pero muy pocas veces actúo. Tiene que ser algo muy, no que sea un personaje muy particular, sino que sea un momento muy particular en el que yo esté disponible, me guste el evento y eso, porque además no pueden ser papeles tampoco de yo hacer un Shakespeare o algo de eso, porque no soy un actor de carrera. Pero bueno, sí me gusta de vez en cuando actuar y ahora estoy en una obra, en un proyecto que dirige Juan Roca, que es un gran director de aquí, de Miami, la pieza se titula Las chicas de Copacabana y se desarrolla en un cabaret neoyorquino de ambiente latino de los años 40, 50. Creo que todavía, no sé si existe todavía. A estas alturas, o si está con otro nombre, pero es una historia de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando había una crisis mundial, ¿no? Por todo lo que había destruido la guerra, y las mujeres tuvieron necesidad de salir a trabajar a suplantar a los hombres que no estaban, y entonces me ha tocado hacer un personaje femenino en una orquesta de mujeres que tocaba en el Copacabana en ese tiempo. Qué bien, qué bien. Quería para cerrar, han surgido muchas salas, algunas han desaparecido, algunas han cerrado, pero yo veo que, a mi modo de ver, el teatro ha ido avanzando. ¿Tú crees que el microteatro aquí en Miami ha sido un elemento para sostener la vida teatral aquí en Miami? Cuando a mí me hablaron de microteatro por primera vez, o me escribieron de microteatro por primera vez, yo dije, esa es la idea más genial que se le puede haber ocurrido a alguien en el mundo. Porque mostrar en 15 minutos, además hacer 5 funciones de una pieza de 5 minutos en cada uno de los contenedores, y que haya una vida teatral que esté ofreciendo 7 obras en una misma noche, o sea que tú puedas ver 7 fragmentos o pedazos o pequeñas obras en una noche, va a ser una maravilla. Y va a ser una maravilla, y además estaban involucrados algunos nombres de los mejores directores y de los mejores escritores que hay en Miami. Eso fue un proyecto que venía de España, o sea, se había aprobado en España y había un par de españoles que trajeron ese proyecto aquí. El microteatro, tal y como yo lo pensé, tenía bastante que ver con aquello que traían aquellos teatristas desde España. Tenía mucho que ver, pero el concepto se ha ido, no quiero usar la palabra degenerando porque es una palabra demasiado dura para cualquier manifestación artística, pero se ha ido bajando se ha ido gastando. Se ha ido desgastando. Mira, qué buena palabra es. Se ha ido desgastando el concepto, y como es un sitio, no sé si has ido a microteatro muchas veces. No he ido muchas veces, pero sí he estado ahí. Bueno, como es un lugar agradable, que tiene un patio, que además el patio es más agradable que los contenedores, y tiene un patio ahí, tiene cerveza y tiene cositas para comer, muy caras por cierto, pero cositas para comer, y todo eso se ha convertido más en un lugar para socializar en el patio que para ver las piezas que se exponen. Y no solamente las piezas que se exponen porque la gente vaya a socializar y prefiera ver las 7 magníficas puestas que se están haciendo, sino porque las piezas mismas han ido bajando su calidad, y hay gente que ha confundido la brevedad con la calidad. Y entonces yo conozco casos de gente que han dicho, no, escríbeme cualquier cosita ahí de 15 minutos y yo me consigo a 2 gente que no tienen nada que hacer y vamos a presentarlo. Y se han presentado cosas así. Ahí es donde se pierde el concepto. Ajá, ahí exactamente. Entonces ahí se pierde el concepto, y entonces yo he ido a ver, por ejemplo, hay una película francesa, una comedia deliciosa,
que es un matrimonio que su hija se fue de la casa ya y tiene una vida independiente, y un día sus padres la llaman y le dicen: oye, queremos hablar contigo, tenemos aquí una lista de todos los gastos que hicimos de ti desde que naciste, y te vamos a pasar la cuenta de todo lo que hemos gastado en ti para que nos lo pagues. La película es deliciosa, pero además tiene un desarrollo y tiene una estructura. Yo fui a ver una cosa que tenía otro nombre, no tenía nada que ver, y era exactamente la misma trama de eso, pero llevada 15 minutos y de una vulgaridad. Y cuando digo vulgaridad, en este caso no quiero decir ni sexo, ni groserías, ni nada de eso. Cuando digo de una vulgaridad, digo de una simpleza, de una... cotidianidad. Sí, Sí, tan natural. pero tan que de arte no tenía nada. O sea, porque vamos a hacer una obra de arte donde haya grosería. Ok, pero eso es una obra de arte con grosería y se va a identificar como esto. La grosería por grosería no es una obra de arte. O el sexo por sexo no es una obra de arte. O lo que sea. Cuando tú eres capaz de convertirlo en arte, vale. Cuando tú lo que presentas es eso, y simplemente eso, se te queda ahí, se te queda al nivel de lo que es. Y si lo que es demasiado vulgar, entonces en la vulgaridad se queda. Óigame, ha sido magnífica tu intervención y he disfrutado mucho este conversatorio contigo. Ha sido magistral. Ha sido un poco largo, ¿no? Ha sido largo, ¿no? Pero todo lo que tiene interés no es largo. Es así. Y te felicito, compadre, y bienvenido cuando quiera aquí a la Casa del Ser, al instituto, para hablar de teatro, que me interesa mucho el teatro, porque el teatro representa algo muy importante para el arte. Para el arte y para la expresión, y para el lenguaje también. Felicidades y una nueva Bueno, no, estoy encantado de estar aquí, me ha encantado conversar contigo. Bueno, ves, somos dos conversadores. Ya. Y vamos a tener que seguir conversando porque hay temas que siempre quedan al margen, que no lo podemos tratar todos, pero siempre vamos en una línea. Hay una línea de conversación que se ha manifestado. Desde la crítica hasta la percepción, ¿no? Del trabajo propiamente que tú has desarrollado desde Cuba hasta hoy. Bueno, cuando me invites aquí estaré, de eso puedes